Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente. Una vez más, la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli les da las gracias por estar escuchando esta serie de estudios del Salmo 91. El día de ayer terminábamos este estudio hablando de lo que estamos viendo, ¿no? Ya como testigos, tan cerca esta mortandad que ahora estamos siendo obligados a ver y a creer. Y esto nos lleva a refugiarnos en la providencia de Dios, ¿no? Y terminaba haciendo una invitación, si quisieras aferrarte a las promesas de este Dios, cuando ya no es algo hipotético el peligro, cuando ya tenemos que es una realidad. Lo que estamos viendo, lo que ahora dice el Salmo 91:8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y este es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que estamos siendo por testigos? Ciertamente con nuestros ojos tenemos que ver testigos presenciales, testigos obligados de una manera, cosas de las que nunca quisiéramos haber sido testigos. Y decía que el Señor nos lleva, ¿no? Cuando nos llama de esta forma a ser testigos, ciertamente con tus ojos mirarás. Pero ahora nos está llevando a decir, ve la recompensa de los impíos. En Isaías 5, de hecho los invito a ver la predicación del domingo pasado, prediqué sobre la viña. El Señor ahí en el cantar de la viña dice, juzgad ahora vecinos de Jerusalén y varones de Judá. Es exactamente lo que nos está diciendo. Vean, observen, sean testigos presenciales. Y en Isaías 1 apela a la creación. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Qué tremendo que el mismo Dios llame a su creación para que vean lo que están haciendo, lo que se ha hecho. Estamos hablando ahora de los impíos. Esto es lo que tenemos que mirar. Nosotros mismos, ahora, por el mismo Dios, fuimos llamados testigos presenciales de lo que está pasando. Hace unos cuantos meses, decíamos, es en China. Y algunos llegamos a decir o a hablar desapercibidamente, diciendo para que se les quite. ¿Cómo se les ocurre comer murciélagos, víboras, alacranes? Y no pocos nos horrorizamos al ver el mercado donde supuestamente salió el coronavirus. De esa forma nos erigimos como jueces y concluimos que era culpa de ellos. ¿Culpables por comer tantas cosas que no se deben de comer, según nosotros? ¿O culpables después de ver el mercado porque no guardaban absolutamente ninguna regla de higiene? Y de pronto ya no fue solo en China, sino que pasó a Europa, Italia, España, Alemania. Pero todavía decíamos, ¿no? Está lejos. Todavía otra vez nos
erigimos en jueces, en especialistas, y empezamos a ver, no, es que en Italia y en España seguramente está llegando esto porque hay muchos viejitos. Ya están grandes, ya es una población que tiene muchos años, ya vivieron. Bueno, una poda está bien, ¿no? Ya están muy grandes, que se vayan. Muchos viejitos. Después llegó América. Pero otra vez juzgamos, vimos y muchos llegamos a concluir, incluso por ahí hasta un gobernador dijo, no se preocupen, esta es una enfermedad que únicamente les está dando a los ricos. Y otra vez concluimos para que se les quite, cómo se les ocurre ir a Europa a andar de paseo cuando hay peligro. No, incluso todos nos sentimos pobres, ¿no? Centos. La realidad es que ya lo tenemos muy cerca, demasiado cerca de casa. Ya nos ha tocado oír de personas que están infectadas. Ya no es algo lejano. Oímos en el DF, en Naucalpan, en Cuautitlán, en Ecatepec, en Tlane. Ahora ya no lo vemos tan lejano. Estamos en medio y nos está tocando. Ahora tenemos la oportunidad no solo de ser parte, sino testigos. ¿Qué es lo que tenemos que ver y que presenciar según las Escrituras? Cuando nos dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Qué entendemos por recompensa? Es una paga, es algo por lo que hemos trabajado, por lo que nos hemos esforzado. El día de ayer invitábamos para que entiendan este contexto de lo que estoy hablando el día de hoy. Lo discutimos el día de ayer, que tenía que ver con la fragilidad de nuestra vida, de nuestro pronto regreso al lugar de donde fuimos tomados. Esto es el polvo, ¿no? Polvo eres y al polvo serás tornado. Hablamos el día de ayer de dos destinos diferentes. Para los que mueren en el Señor y para los que mueren lejos de Él, ¿no? Y decíamos el día de ayer que solo los que han sido justificados por la sangre del Cordero, los que han creído a las palabras, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces decíamos que esas personas, porque siempre hemos estado hablando de la separación de los creyentes y de los no creyentes, nuevamente llegamos al punto que tenemos que ver con nuestros ojos, mirar la recompensa de los impíos. Ahora vamos a mirar y vamos a hablar una vez más de este otro grupo al que la Escritura les llama los impíos. Y lo que tenemos que ver, lo que tenemos que meditar, lo que tenemos que reflexionar acerca de ellos es, dice la Escritura, su recompensa. Podemos llamarles retribución, podemos llamarle su sueldo, su paga, que se da a una persona por su trabajo, es su salario. Y anticipamos, ¿no? Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Podríamos llamarle recompensa por lo hecho. De este grupo, el cual nos habla la Escritura, llamados impíos,
Lo primero que podemos decir, porque muchos se preguntan, ¿qué es un impío? Bueno, hay 4 mandamientos en la Escritura y los primeros 4 tienen que ver con la reverencia, con el amor hacia Dios. Los otros 6 son, podemos llamarles en sentido social, y reglas y deberes para con nuestro prójimo. Por lo tanto, un impío es aquel hombre irreverente, blasfemo, sin respeto, sin temor, que tiene en poco a Dios. Otra forma de impiedad, nos dice la Escritura, es mostrar una actitud rebelde y oponerse a la sujeción, al conocimiento de Dios. No querer reconocer a Dios como su creador, sustentador y salvador. La impiedad, por lo tanto, surge de la soberbia. Y vean, para prevenir la impiedad, el mismo Dios aconseja a su pueblo. El mismo Dios, conociendo nuestra condición y sabiendo que somos polvo, y conociendo nuestra naturaleza caída, malvada, nos advierte una, otra y otra vez. Ahí en Deuteronomio 4, verso 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Qué es lo que tenían que guardar? ¿Qué es lo que se tenía que guardar diligentemente? Vean. Que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. En aquel tiempo le estaba hablando al pueblo de Israel, a los que fueron testigos presenciales, a los que caminaron en medio del desierto, que fueron cuidados, protegidos. Vean, les está diciendo: guárdense, acuérdense, háganlo con diligencia, no se olviden de lo que están viendo. Como el día de hoy nos está diciendo a nosotros: ciertamente con tus ojos mirarás. Y estamos siendo testigos presenciales. Vean, es algo que se repite, es algo cíclico, es algo que no ha pasado una sola vez. Y luego dice: no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Vean, o sea, lo que está diciendo: si somos preservados, guardados por la misericordiosa mano de Dios, entonces nosotros tenemos que pregonar, tenemos que engrandecer, porque fuimos testigos de su misericordia. Nosotros tenemos que enseñarles, nosotros tenemos que hablar de la bondad de este Dios, lo que nos toque vivir. Y sigue diciendo: por todos los días de tu vida. Pero aparte, y enseñarlas a tus hijos. No, ahí ya tenemos una responsabilidad. Contar los grandes hechos de Jehová. ¿A quién? A nuestros hijos, a nuestra familia. Pero no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de tus hijos. Esto es, vean, que la misericordia de Dios, que los grandes hechos de Dios sean contados de generación en generación. Pero por cierto, eso es lo que deseamos y eso es lo que queremos que suceda. Pero de momento tenemos que regresar y dice: con tus ojos mirarás y verás ahora la recompensa de los impíos.
de todos aquellos que se oponen, de todos aquellos que se rebelan, de todos aquellos que desprecian la sujeción y corrección de Dios, de todos aquellos irreverentes que no quieren reconocer a Dios como su creador. Por lo tanto decimos, ¿no? La impiedad surge de la soberbia. Ya leímos qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Guardar en nuestro corazón, pregonar, ¿no?, los grandes hechos de Jehová. Ahora, cuando hablamos de los impíos, mencionaba hace un momento, ¿qué es lo que no guardan? ¿Qué es lo que no quieren? ¿Qué es lo que rechazan? Cuando hablamos de la ley de Jehová, bueno, no estamos hablando de algo desconocido para muchos. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Vean, los mandamientos, los estatutos, los cuales yo te mando hoy. Vean. Y hay una promesa, la cual dice, vean el propósito para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Las leyes de Dios, sus estatutos, no son para hacernos un mal, son para hacernos un bien. El domingo predicaba, por eso les recomiendo que escuchen la predicación. Y yo decía, si hablamos, por ejemplo, del mandamiento con promesa, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y yo decía, ¿qué de carga o qué de pesado puede ser que Dios te ordene, te mande que ames a los que te aman, que honres a los que te honran? Los que te cuidaron, se desvelaron, se afanaron y aún se sacrificaron por tu educación y por darte alimentación. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de pesada es la ley de Dios? Vean, un solo ejemplo. Para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Una promesa generacional. Vean. Es algo que no podemos ni debemos olvidar. Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, vemos que no hay absolutamente nada de pesado en guardar la ley de Dios. Cuando hablamos de estos 10 mandamientos, podríamos poner el día de hoy, a lo mejor ni siquiera nos da tiempo, el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría. Y ahí en Éxodo, este mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, 1, 6, en Éxodo 23, 24, y Ezequiel 14, 1 al 11 nos habla de la idolatría. Nos dice que la idolatría es un problema del corazón. Nos dice la Escritura que es la idolatría donde se ha levantado un altar para los ídolos falsos. Que la idolatría es un fuerte deseo por cosas que no son Dios. El tratar, el buscar la satisfacción en algo o en alguien que no es Dios. Depender y poner nuestros gustos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra seguridad en cualquier cosa. Idolatría es llegar a pensar que hay algo capaz de darnos satisfacción, felicidad,
Y también es llegar a pensar, vean, es llegar a pensar que nosotros podemos ser totalmente felices y encontrar una satisfacción total o vivir felices sin Dios. ¿Esto es cierto? La Escritura nos dice que es totalmente falso. Detrás de cada pecado recurrente en nuestra vida, oílo, sea cual sea, si buscas un poco, hallarás un ídolo. Es lo que llamamos los ídolos del corazón. ¿Qué es la idolatría? La esencia de la idolatría es rechazar la realidad y verdad de Dios. Es escoger algo o alguien a quien darle honra, ya sea algo creado en lugar del creador. La idolatría, por lo tanto, podemos decir que es un pésimo intercambio, es un cambalache. Nosotros recordamos, porque siempre recordamos la historia de nuestro querido México, cuando los españoles trajeron espejitos y el pueblo originario de nuestra nación les dio oro. Es exactamente lo mismo. Es un pésimo cambalache cambiar oro por basura. La Biblia nos enseña y nos lleva a reconocer un solo Dios, un solo creador y sustentador de todas las cosas y del universo. Y tenemos una historia en la cual nos sirve de un muy buen ejemplo, porque tiene que ver incluso con las plagas. Y es la historia del faraón de Egipto, del pueblo de Egipto. La historia del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud. Y el propósito de esta historia es precisamente ir haciendo comparaciones. ¿Por qué? Primero, porque nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando observamos y vemos lo que Dios nos quiere decir. Otra de las cosas que vemos en esta historia es mostrar que Dios es el único Dios verdadero y ante el cual no hay más dioses, no hay dioses que se opongan. Hay diositos, hay ídolos que no tienen ningún poder, pero que solo son falsedades. También vemos que a través de esta historia no solamente enseñó a los egipcios, sino a todo su pueblo que Dios es todopoderoso, habla de su soberanía, habla de cómo fue humillado el faraón, el cual tiene todas las características de un hombre impío, el faraón de Egipto, que altivamente dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo le obedezca. Ahí encontramos el ejemplo de impiedad, de irreverencia. Un hombre jactancioso, preguntando, ¿no? Irreverentemente, ¿quién es Jehová? ¿Te suena? ¿Has escuchado a una o a muchas personas hablar de esta forma? ¿Y quién es Dios para que yo le obedezca? ¿A poco Él me sirve? ¿A poco Él me ayuda? ¿A poco? ¿Lo has escuchado? Y cuando cada una de las plagas atacaba directamente al pueblo de Egipto, Dios estaba demostrando que atacaba directamente a sus dioses, a sus ídolos. Vean, el río Nilo era un dios para ellos,
pues era la fuente de poder, de riqueza, toda su economía, todo su comercio, su agricultura, su industria, su fuerza militar, su alimentación, su gozo, ¿no? Porque ahí se iban a bañar, sus baños, todo tenía que ver con el río Nilo. ¿Recuerdas que fue convertido en sangre? Egipto nos sirve como ejemplo. La escritura a través de Egipto nos hace ver una cosmovisión que los egipcios tenían totalmente torcida. Eran idólatras y perversos. En Egipto, de hecho, la escritura, para hacer una referencia al pueblo más malvado, para hablar de un pequeño infierno, el ejemplo es Egipto, porque Egipto tenía todos los pecados que condena la escritura. Mezclaron la adoración de los ídolos, politeísmo, humanismo, panteísmo, chamanismo, satanismo. ¿Te suena algo parecido? ¿Has oído hablar del mercado de Sonora aquí en la Ciudad de México? Yorubas, juderos, Santa Muerte, todos aquellos que dicen contactar con el mundo de los espíritus, hablamos de espirituistas, los que se relacionan con ellos, los horóscopos, la numerología, todos aquellos que quieren o dicen controlar el tiempo o saber o conocer el futuro, profetizar o interpretar los sueños, usar proyecciones astrales y viajar a los mundos desconocidos. Vean, vean. Medium, invocando a dioses que no son más que demonios, brujas y brujos, personas que se atribuyen poderes mágicos, pero por supuesto, todo por medio del diablo. No te engañes por si alguna vez has metido en esas cosas, no te engañes, no hay magia blanca ni magia negra, todo tiene que ver con el diablo, con Satanás. Todo acto de hechicería, todo hechicero, mago, brujo o cosas que se dedican, personas que se dedican a estas cosas, su padre es el diablo. Y el ejemplo lo tenemos con los magos, con los hechiceros del faraón. Personas que lanzan hechizos con fines malignos, maleficios, dicen, por medio de prácticas y supersticiones. El mago es una persona en artes o ciencias ocultas. Y en su conjunto todos pretenden producir, ¿no? Resucitar o hacer cosas que están completamente vedadas en las Escrituras. Todos quieren controlar las fuerzas de la naturaleza, cosas que por supuesto ellos no les es dado. ¿Qué es idolatría? Una definición simple de idolatría. Un ídolo es un dios, un sustituto del Dios verdadero, una imitación. Dios prohíbe la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El sustituto de Dios, lo que los idólatras aman, honran y confían y adoran, no son dioses. Es basura, es vanidad.
Hay quienes le llaman dioses funcionales. Esto es con la boca. Siempre decimos que amamos al Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en términos funcionales, prácticos, las personas solo se acercan con su boca. Hay personas que viven y que tienen ídolos, aun quienes son o se dicen creyentes en diferentes áreas de sus vidas. Un ídolo es algo dentro de la creación que es elevado a funcionar como Dios. Múltiples cosas pueden ser ídolos, dependiendo nuestra actitud hacia esas cosas. Un cristiano nunca negará su lealtad a Dios, pero en la práctica puede tener una fuerte afinidad o inclinación por cosas consideradas legítimas. Pero es cuando debido al excesivo deseo por tal o cual cosa, entonces se convierte en un idólatra. Un ídolo puede ser una cosa, una persona, una actividad, una recreación, un héroe. Hay ídolos que son fáciles de reconocer, como el egoísmo, el placer. Hay ídolos sensuales, inmoralidad sexual, una ambición desenfrenada por poder, reconocimiento, fama. Esto es algo notorio. Pero hay otros ídolos que son más sutiles y difíciles de identificar. Juan Calvino dijo: el mal de nuestros deseos usualmente no está en desear algo en particular, sino en desearlo demasiado. Muchas de las cosas que deseamos son un regalo de Dios, pero cuando deseamos esas cosas demasiado, caemos en la idolatría, caemos en el terrible cambalache intercambio del cual nos habla Romanos 1:21. Deseando a la criatura, a la creación más que a Dios. A este deseo se le llama concupiscencia. El deseo por algo que puede ser bueno pasa a ser pecado cuando este anhelo o deseo destrona al mismo Dios. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le adoraron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se nos fue el tiempo, les invitamos que el día domingo nos acompañen en la predicación y que el día lunes, por la gracia de Dios, si nos lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo la continuación de este estudio. Oremos. Nuestro Padre, te damos las gracias, Señor, una vez más por este tiempo, porque nos permites incluso terminar una semana más, Señor, con vida, con salud. Una semana más de tu fidelidad, de tus cuidados, de tu misericordia. Una semana, Señor, en la que nos permitiste estudiar de tu palabra. A muchos, Señor, les has llevado a reflexionar, a conocer quizás por primera vez al verdadero Dios. Los ponemos en tus manos, Señor. Que tú abras su mente, sus corazones. Que tú les des la luz, Señor. Que tú les guíes, Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y pedimos, Señor, nuevamente, por los médicos, por las enfermeras, por el personal de salud, por las personas que debido a su necesidad tienen que andar en la calle. Por las Fuerzas Armadas, por los policías, Señor, que tienen que cumplir su labor, su responsabilidad. Por los peceros, Señor, los taxistas. ¿Cuánta gente, Señor, necesita y necesitamos de ti? Los ponemos en tus manos, Señor, y decimos, sea hecha tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Te damos las gracias por todo, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Hasta luego.